Bueno, yo creo que la cooperación al desarrollo ha pasado por muchas etapas, pero a los efectos que puede interesar aquí, creo que es muy importante señalar que funcionó con una lógica y un soporte teórico bastante sólido hasta los años 80. Hasta los años 80, en la medida que la cooperación al desarrollo iba a favor de las ideas dominantes, que eran las ideas basadas en la cooperación internacional, en el papel de las instituciones para cambiar las cosas y favorecer una mayor equidad en el mundo, etcétera, ¿no? A partir de los años 80 y sobre todo al final de la Guerra Fría también, pues la nueva ideología dominante, de carácter neoliberal, era incompatible con la cooperación al desarrollo. Era incompatible en la medida que lo fiaba todo al mercado. El mercado era quien debía solucionar los problemas de la gente y los problemas de los países, y por lo tanto la cooperación al desarrollo no pintaba nada, salvo tal vez poder acudir en temas humanitarios o cosas de esta naturaleza, ¿no? Este pensamiento radical de los años 80 luego posteriormente ha ido suavizándose y desde las instituciones se ha empezado a aceptar una cierta lógica para la cooperación. Pero lo que no cabe duda es, ahora podemos hablar de eso, pero lo que no cabe duda es de que desde los años 80 hasta hoy la cooperación al desarrollo atraviesa una crisis de identidad enorme y está buscando caminos. Otra cosa diferente es cómo vive la sociedad civil la empatía con quienes sufren en otros lugares. Otra cosa diferente es la solidaridad internacional, el trabajo que hacen las ONGs, que muchas veces es más de solidaridad que de cooperación al desarrollo, en el sentido de entender el desarrollo como un proceso consciente de transformación de la realidad, como se entendía hasta los años 80, ¿no? Por eso yo creo que ahora hay una fuerte crisis de identidad de la cooperación en la cual llevamos 30 años sumidos, pero evidentemente esto es una materia bueno, esto es lo que nos ocupa en este momento, para investigar y para trabajar también, ¿no? Bueno, yo creo que la cooperación al desarrollo está en crisis en la medida en que no encuentra tiene una justificación ética, tiene una justificación moral, pero esa justificación ética o moral no basta para contrarrestar la enorme influencia de la falta de teoría, de la falta de soporte más sólido desde el punto de vista de las ideas, ¿no? Las ideas dominantes en el mundo son las ideas de la mercantilización de todos los órdenes de la vida. Hoy en día la solución a todos los problemas de la gente está en más mercado, más liberalización. Y esas son las ideas dominantes en todos los terrenos. Entonces, frente a eso, si la cooperación no consigue dotarse de una estrategia, de un marco teórico, tanto explicativo como normativo, explicativo en el sentido de qué es lo que explica que las cosas estén como están y hemos llegado al punto en el que estamos, y normativo en el sentido de plantear una cierta idea de cómo deben ser las cosas y cuál debe ser la estrategia que debemos seguir para lograr un mundo más habitable, ¿no? Entonces, mientras falte esa visión de conjunto, que es muy difícil por otra parte lograr, lógicamente la cooperación al desarrollo pues da palos de ciego. O sea, es muy interesante desde el punto de vista de mantener viva la llama de solidaridad de la gente, y por eso seguimos cooperando, por eso seguimos solidarizándonos con miles de causas en el mundo, ¿no? Pero nos está faltando y nos sigue faltando una idea de a dónde queremos ir, qué entendemos por desarrollo, qué entendemos por unas metas más o menos razonables y un camino medianamente transitable, ¿no? Entonces, esto yo creo que esa es la esencia de la crisis de la cooperación, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que el desarrollo, cuando empezó la cooperación y durante sus primeros 20-25 años, era muy claro, era el desarrollo de los países favorecido por las instituciones de acuerdo con una estrategia más o menos trazada, en la cual la cooperación al desarrollo jugaba un papel suplementario de aportar desde fuera lo que faltaba internamente en términos de desarrollo tecnológico, capital o lo que fuere, ¿no? Claro, hoy en día sabemos que el desarrollo no es nacional, que el desarrollo es local, nacional y global, que tenemos problemas globales que no se resuelven nacionalmente. Sabemos que el desarrollo no es solamente crecimiento económico, como pensábamos que era cuando surgió la cooperación al desarrollo. Sabemos que el desarrollo es bienestar económico, pero es equidad de género, es sostenibilidad medioambiental, es respeto a los derechos humanos, es multidimensional. Entonces, frente a un desarrollo que es multidimensional y multiescalar, pues tenemos que tener un mapa del proceso de desarrollo del cual carecemos.
Y evidentemente, frente a una doctrina dominante tan enormemente poderosa como es el neoliberalismo, que todo lo fía a una simpleza de pensar que el mercado lo va a solucionar todo, pues tenemos una teoría muy endeble para sustentar teóricamente la cooperación. ¿Qué nos queda? La apelación a la solidaridad, la apelación a la empatía, la apelación a que el futuro no puede ser un futuro basado en la competitividad y en la lucha y en la confrontación y en el conflicto y en la guerra. Eso es lo que nos queda, apelar a eso, pero sería bueno que además de eso tuviéramos unas herramientas teóricas un poco más sólidas, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que distinguir, a la hora de pensar en qué se puede hacer, tenemos que distinguir dos planos, ¿no? El plano de lo que puede hacer la sociedad civil del plano de lo que cabe esperar de las instituciones públicas. Yo creo que la sociedad civil tiene mucho por hacer, mucho que desarrollar en la solidaridad entre las personas, entre los pueblos, entre las entidades, entre las universidades, entre los colectivos de mujeres, entre los municipios de unas y otras partes del mundo, entre los grupos que defienden el medio ambiente de diferentes maneras en unas y otras partes del mundo. Ahí podemos construir prácticas sociales en las cuales aprendamos unos de otros para cambiar cosas que son distintas, pero no tan distintas a veces, y sobre todo para cooperar socialmente para un orden más justo y una sociedad más vivible, y desde ese desarrollo de la solidaridad y de las experiencias locales y de las experiencias sectoriales, podemos también ir construyendo un poco de estrategia, un poco de teoría, ¿no? Podemos ir aprendiendo de las experiencias para saber cómo se puede avanzar mejor y para presionar sobre la academia y sobre las instituciones para poder avanzar sobre nuevos desarrollos teóricos. En ese sentido, yo soy muy partidario de impulsar cada vez más la solidaridad desde la base, desde la cooperación entre parteners que comparten las mismas preocupaciones y que pueden llegar a concluir ideas muy interesantes, pero desde ahí presionar a la academia y presionar a las instituciones públicas. La otra parte de la cooperación, la que no depende de la sociedad civil, la que depende sobre todo de los estados, de las organismos multilaterales, va a tardar mucho en cambiar. No hay motivos para pensar que cambie mientras no cambie la ideología dominante. Y entonces, en ese sentido, yo creo que el gran reto es conseguir que primero, que no vaya para atrás la sociedad, la cooperación no gubernamental, la cooperación de la sociedad civil, lo cual es difícil en un ambiente cada vez más guiado por la ideología neoliberal y por el ambiente de la competitividad. Y desde ahí tratar de influir sobre las instituciones para que también el sistema público de cooperación, que es el grueso, que es el 90%, pues pueda también sentirse interpelado, sentirse presionado desde la sociedad para empezar a trabajar en un orden menos competitivo y más cooperativo. En ese contexto, la universidad tiene una misión fundamental. La universidad durante el siglo pasado, hasta final del siglo XX, jugó un papel social muy importante como investigador, como conocedor, como anticipándose incluso a grandes problemas de la sociedad, tratando de dedicar sus esfuerzos de investigación y sus esfuerzos de formación a intentar aportar ideas para que la sociedad pudiera ser más justa y equitativa, más vivible, ¿no? ¿Qué ocurre? Que llevamos 30 años de un declive de esa misión de la universidad. La universidad ha entrado de lleno en el proceso de mercantilización. La mercantilización del conocimiento es la guía que hoy impulsa el trabajo de la mayor parte de las universidades. Todas quieren competir entre ellas para estar lo más arriba posible en no sé qué rankings que se supone que les dan mayor prestigio y les permiten captar más clientes en forma de alumnos o les permiten captar más aportaciones económicas en forma de contratos con empresas, y entonces desde esa única preocupación la universidad está incapacitada para aportar soluciones a los graves problemas de la sociedad.
Pero si la universidad está dispuesta a una mayor responsabilidad social, a implicarse más en los problemas reales de la sociedad, a pensar que está muy bien tener relaciones universidad-empresa, pero también es muy importante tener relaciones universidad-sociedad desde las múltiples expresiones de la sociedad, entonces la universidad estará en mejores condiciones para aportar su conocimiento al cambio social. En ese sentido, la universidad, su labor fundamental es aportar conocimiento para avanzar en esos marcos explicativos y normativos que necesitamos para dibujar un horizonte de progreso, un horizonte más justo y solidario. Lo que es ya propiamente lo que se ha entendido por cooperación universitaria al desarrollo, la CUD, que hasta ahora ha implicado más que otra cosa la participación de la universidad en proyectos y programas de colaboración con otras universidades del mundo, está muy bien, pero yo creo que tenemos que empezar a mentalizarnos en que eso es una parte que nos puede ayudar a lo otro, nos puede ayudar a construir universidades más responsables para que realmente cumplan con su misión. La misión de la universidad consiste en aportar ideas a la sociedad sobre sus problemas y en favorecer una formación de la gente más capaz para enfrentar los problemas de la sociedad. No podemos, por tanto, reducir la responsabilidad de la universidad a proyectos y programas de cooperación. Los proyectos y programas de cooperación tienen que ser una pata más, muy importante sin duda, porque nos da ideas, nos aporta experiencia para fortalecer la misión de la universidad, que es responsabilizarse de los problemas sociales en general. Y responsabilizarse de los problemas sociales implica responsabilizarse de los problemas del entorno más cercano y del entorno más lejano. ¿Por qué? Porque una parte de los problemas del entorno más cercano no pueden ser resueltos sin abordar al mismo tiempo los problemas del entorno más lejano, los problemas del conjunto, los problemas de la sostenibilidad, los problemas de la equidad, los problemas de la interculturalidad, los problemas de las migraciones internacionales, los problemas que nos generan unas tecnologías que abarcan el conjunto de los procesos a escala global, pero que muchas veces nos dominan ellos a las propias personas, ¿no? Entonces, todo eso es parte del quehacer universitario y todo eso tiene que estar en la base de una forma de entender la cooperación al desarrollo, que no es solamente hacer proyectos, sino cooperar para aportar conocimiento al conjunto de la sociedad, ¿no? Sí, yo creo que la universidad debe participar en la cooperación al desarrollo de diferentes formas. Una de ellas, yo creo que y es importante, es la cooperación con otras universidades, ¿eh? O sea, cooperar con otras universidades es cooperar con otros procesos de desarrollo, es entender otras formas de conocimiento de la realidad. Si la Universidad del País Vasco está trabajando con una universidad de Guatemala o con una universidad de otro país, probablemente las personas, estudiantes o profesores que participan en esa cooperación están también consiguiendo aprender otros conocimientos y están colaborando con otras universidades que pueden ser de Guatemala o pueden ser de Suecia, para colectivamente colaborar en conocer mejor los problemas del mundo y conocer mejor la pluridimensionalidad de los problemas del mundo. Entonces, cooperar para el desarrollo desde la universidad es cooperar con otras universidades para fortalecer a las más débiles, para conjuntamente captar conocimiento y transformarlo en investigación. Y al mismo tiempo también para que los estudiantes y los profesores de la propia universidad que participan en esas experiencias se doten de una visión más amplia del mundo, puedan ser mejores personas, pueden ser personas más capaces y puedan de esa forma desarrollar mejor su vida académica, tanto como docentes como discentes, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la cooperación al desarrollo también tiene un papel como formación de las personas, ¿no? Como dotar a las personas de un conocimiento más amplio, menos especializado. Estamos formando personas hiperespecializadas, pero que no saben a veces responder a los problemas del mundo. Y no hace falta para eso irse
a no saber resolver los problemas que se presentan en un rincón de Ecuador o de México. No, incluso en entornos más cercanos. Yo leía hace muy poco un libro sobre la España vacía, sobre la España despoblada, sobre los pueblecitos de Teruel, de Cuenca o de Guadalajara que se están quedando sin gente, y oí el testimonio de un maestro que lo habían destinado a un pequeño pueblo donde quedaban solo 40 personas o 50 personas, y tenía que trabajar en una escuela unitaria. Y entonces, claro, tenía chavales de 12, 13 años y chavales de 10 y chavales de 6 y de 7, ¿no? A los de 6 y de 7 tenía que enseñarles a leer y a escribir. Y este maestro decía, ¿cómo voy a...? Yo tengo un problema, es que acabo de salir de una universidad hiperespecializada donde los maestros no aprenden a enseñar a leer y a escribir. Entonces yo ahora me veo ante el reto de enseñar a leer y a escribir cuando a mí en la universidad como maestro no me han enseñado a enseñar a leer y a escribir. Claro, eso trasladémoslo al mundo en su conjunto, ¿no? Entonces no podemos seguir formando personas hiperespecializadas que saben muchísimo de cómo apretar un botón para resolver tal problema técnico, pero no saben abordar los problemas del mundo, ¿no?